Bueno, muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa de Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, dedicado a debatir, a dialogar, a conversar sobre el destino de nuestra región de Valparaíso, en particular de nuestra ciudad de Valparaíso, que tiende a tomarse siempre el debate, dadas las cantidades de particularidades que tiene la ciudad y la cantidad de aspectos y puntos abiertos que hay, digamos. Tenemos dos distinguidos invitados, una distinguida y un distinguido invitado, ambos arquitectos. Entiendo que ambos arquitectos de la Católica de Valparaíso. ¿Digo bien? Sí. Entiendo que ambos. Alexandra Garín, arquitecta, directora del PLADECO, del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, y con una vasta trayectoria en la ciudad, miembro también fundadora de la Corporación Metropolítica, que han pasado varios por acá y en la cual formamos orgullosamente parte muchos. Y don Víctor Gavins, distinguido también arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura porteño, que también nos viene a hablar de su ciudad natal y a contarnos cómo la está mirando y qué es lo que está ocurriendo. Yo antes de partir voy a permitirme una licencia. Pues ¿cuántos llevaremos? Unos 50 programas, 52 programas me soplan, y me voy a permitir una licencia al inicio del programa a propósito de lo que está ocurriendo hoy día en el país y el clima de desconfianza política y el clima de desconfianza hacia lo público. Y me voy a permitir esta licencia porque hoy día escuché un comentario de un niño que decía que las personas que se dedicaban a lo público y a la política eran ladrones de cuello y corbata. A mí esto me generó un impacto muy grande porque era un niño, me dijo, bueno, ¿y esto es lo que tú piensas? No, esto es lo que dicen los niños en el colegio, yo lo que conversan a propósito del lío con los políticos. Y yo le dije, bueno, la culpa no es del mensajero, naturalmente, él da el comentario, pero le dije que también tenía que aprender a matizar y tendría que salir a defender lo público, porque quienes participan en la vida pública hacen la vida de la comunidad y en el fondo son la propia extensión de nosotros mismos y cómo nosotros funcionamos. Es un niño, no tiene por qué entender eso, pero creo que en el clima que está ocurriendo hoy día, muchas de las personas de buena voluntad, no solamente que escuchan este programa, sino que actúan en lo público, tienen que salir a dar testimonio de que la política es una actividad noble, es una actividad decente, que ejerce gente que tiene vocación por el bien común, y si hay actividades malsanas o personas malsanas que actúan en ello, esas personas tienen que ser separadas y tienen que ser sancionadas. Muy drásticamente, porque el país y la comunidad nacional se merecen un destino de otro tipo. Y yo quiero decirlo con mucha fuerza, porque creo que es la hora de defender la política y no es la hora de no estar, porque yo veo más bien que la gente se esconde. Y no es el momento de esconderse, es el momento de dar un paso adelante, dar testimonio, y quizás también es una hora de cierta radicalidad en eso, y decir algunas cosas que la gente no quiere escuchar, y algunos políticos también no quieren escuchar. Así que, permitida esa licencia, quiero que abramos el tema sobre Valparaíso. Estamos en ambiente bienal, a un año del mega incendio de la ciudad, con algunos proyectos polémicos, como es el caso del Terminal 2 de desarrollo portuario, que ha generado una gran polémica en la ciudad y fuera de la ciudad también, el proyecto del Puerto Barón o el Mall Barón, que también está generando. Se está iniciando el proceso del PLADECO, tenemos a nuestra directora acá presente. Entonces, Valparaíso hoy día está cruzado desde el punto de vista urbano por una serie de variables, circunstancias, posiciones favorables, antagónicas en torno. Evidentemente no hay un consenso, ni hay un destino claro, y parece que tampoco el liderazgo está plenamente establecido. Entonces yo ofrezco la palabra, Alexandra, una primera impresión de lo que está ocurriendo en Valparaíso. Hola. Muchas gracias por la invitación, por estar acá, y sobre todo con alguien como tan emblemático en la arquitectura chilena como Víctor Gavins. Bueno, respecto al tema de Valparaíso en general, hoy día lo importante, no sé, desde el trabajo que estoy haciendo yo en la municipalidad, tiene que ver con la participación ciudadana en el proceso que se abre este año. Yo tengo bastante fe, como tú bien decías, el tema público se elige, uno no siempre llega ahí. Y si uno se quiere quedar, yo llevo trabajando en temas públicos y sobre todo en Valparaíso hace más de 12 años. Es porque yo lo elegí. Tuve otras oportunidades y realmente es donde me sentí mejor, porque uno obviamente despliega una vocación social que tiene, y sobre todo si uno tiene cariño a la ciudad donde vive. Yo vivo en Valparaíso hace 22 años, por lo tanto creo que a esta altura no me siento un poco más experta en aplicación de política pública en Valparaíso que en temas a nivel país.
Entonces eso te da una ventaja respecto a la mirada que uno puede tener. Y sobre todo habiendo estudiado acá en la Católica Valparaíso, que es una escuela especial, es diferente, y te abre los ojos de otra manera. Y como hoy día Valparaíso, y siempre ha sido obviamente una ciudad que tiene una morfología y una geografía distinta y ha sido habitada de una manera especial, eso nos ayuda también a ser unos buenos receptores de la Bienal hoy en Chile. Y sobre todo desde un proceso de descentralización del país. Es primera vez que la Bienal se hace fuera de Santiago. Y eso es importante para la región de Valparaíso y para la ciudad de Valparaíso. En el fondo hay un reconocimiento a la ciudad, a su condición particular, digamos, desde el punto de vista urbano. Claro, pero bueno, básicamente y desgraciadamente también esto ocurre a raíz del incendio del año pasado, no necesariamente, no por motivos naturales, digamos. Pero a veces en Valparaíso las cosas como han sido primero siempre Valparaíso en algunas cosas positivas, también ha sido primero siempre en cosas no necesariamente positivas como esta. El impulso, digamos, que fue el incendio, detonó una cosa positiva por otro lado, que es que la Bienal, que por primera vez sale de Santiago, se haga en Valparaíso. Y la gracia de la Bienal, yo creo, que es que la capacidad que tuvieron los curadores de convocar a un equipo local de Valparaíso a curar una muestra especial de la ciudad y que se ubica al inicio de la Bienal, donde se accede Tú al estás teatro. en ese equipo, naturalmente, sí. Donde se accede al teatro. Entonces, o sea, voy a irme un poco a lo que está la contingencia hoy en día, que es la Bienal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y ahí podemos hablar de Valparaíso. La muestra de Valparaíso en la Bienal se llama El Valparaíso que queremos, y esa muestra nosotros la planteamos desde los curadores de Valparaíso que fuera una muestra que abriera la Bienal, que se entrara por Valparaíso. Nosotros, si bien la ciudad recibe a la Bienal, no solo con el parque cultural, donde se va a hacer la mayoría de los eventos, pero también como la ciudad en su contexto. Si alguien va a viajar a Valparaíso a la Bienal, probablemente va a tener que visitar otros lugares. Y eso va a ser una manera de mostrar también qué está ocurriendo acá. Y qué está ocurriendo a nivel de procesos urbanos, a nivel de procesos de obras arquitectónicas y procesos sociales. Y es una manera también de que la ciudad se muestre en su mayor esplendor. Entonces, por eso los curadores, no solamente yo que estoy a cargo del Pladeco, decidieron que el plan de desarrollo de la comuna, que es un proceso de participación ciudadana, fuera el que se desplegara como concepto de la muestra El Valparaíso que queremos dentro de la Bienal. Y esto fue a través de una maqueta de Valparaíso que nos ayudaron a hacer los alumnos de la Universidad Viña del Mar, que tiene 2 metros y medio por 4 metros y medio, al cual le adosamos una parte importante que no está siempre concientizada en el área urbana de Valparaíso, que es la zona de Curauma Placilla y la zona de Laguna Verde, que son los dos otros sectores urbanos de la ciudad. Las dos puntas. Sí. Entonces hicimos unas maquetas un poco más pequeñas porque por la escala de 7.500 no nos daba para hacerle la misma escala, sino habrían sido igual de grandes que las otras, en extensión, para poder mostrar un poco cómo es la morfología en el entorno urbano. Y esto va acompañado de un pizarrón donde vamos a poner algo que salió de una idea tuya, Gonzalo, que hicieron ustedes con el buzón de los sueños en el Barrio Puerto. Nosotros vamos a poner un buzón de los sueños para que las personas que visiten la Bienal tengan la posibilidad de contarnos qué quieren de Valparaíso en los próximos 8 años. Eso un poco en el contexto. También hay un video que tiene 15 metros de amplitud, digamos, en el hall central del teatro, que nos ayudaron la gente de la Santa María, de arquitectura de la Universidad de Santa María, que despliega un poco las 6 áreas del Pladeco que podemos hablar más adelante, pero yo quería partir un poco hablando de lo que es el plan de desarrollo comunal en la Bienal, que es lo que hoy día está ocurriendo. ¿Cuál es el Valparaíso que quiere Víctor Gaines? Mirado desde un hombre con toda su experiencia, con todo su prestigio y reconocimiento que tiene en el país y en nuestra zona. ¿Cómo ves Valparaíso? No lo veo, fíjate. Tal como está, no lo veo porque, comentábamos delante, ha perdido todas sus industrias emblemáticas, ha perdido sus colegios emblemáticos también, ha perdido este mix que tenía de clase media, clase alta, no había clase alta, clase media, clase baja, extranjeros, nacionales, que era un mix que le daba la potencia. Uno de los edificios más lindos que tiene Valparaíso, el Banco Londres, el ex Banco Londres, digamos, ahora no sé lo que es, que era realmente da gusto entrar a él porque tenía un hall enorme, tú veías la espalda del cerro también, espectacular. Lo otro que tenía, que tú podías acceder al puerto en cualquier parte. Yo iba a caminar cuando estaba en la escuela al Molo, después no me dejaron entrar los militares, porque el puerto, y después el puerto no me dejó entrar, sino a ciertas partes muy precisas porque se transformó en industria.
dejó de ser un puerto de intercambio. Cuando volvimos a Europa nosotros, volvimos en buque y llegamos al Paraíso y salimos caminando. Pasamos por la aduana y tomamos un taxi ahí. Nada de micro, ni nada de cuestiones, nada. Una cosa muy, muy porteña, muy de aquí, muy, muy abierta, digamos. Y eso es lo que echo de menos. ¿Y cuándo o desde cuándo observas que empieza a pasar esto? Mira, yo tengo la impresión que Valparaíso y Viña empezaron a competir, será en los años 30, por ahí, algo así. Y habían dos hermanos, uno estaba a cargo de los vecinos de Viña y otro a cargo de los vecinos de Valparaíso. En este momento no me acuerdo el nombre, pero eran dos hermanos muy conocidos, que seguramente tú te acuerdas del nombre. Y el de Viña consiguió el casino, consiguió el Puente Libertad, consiguió el Hotel O'Higgins. Sí, le dio a Viña otro cariz. Transformó un Viña industrial que era en un Viña turístico. Muy fuerte, es la junta de adelanto que había en esa época. Exactamente. Digamos, fue muy fuerte lo que hicieron. Exactamente. La gran transformación. Y en cambio Valparaíso se fue sumergiendo, se fue acallando frente a este Viña que tiraba para arriba. Hay ejemplos. Por ejemplo, yo tuve una reunión con una persona del puerto cuando supe lo del el proyecto que tenía y lo fui a ver y le dije, ustedes están tapando la Plaza Victoria. Y la Plaza Victoria el día de mañana, en el futuro, tiene que llegar al mar. De manera que sea como la Plaza Sotomayor, una réplica de la Plaza Sotomayor, en que te vincula los cerros con el mar. Me dijo, es que no podemos, me dijo, no podemos. Pero tienen que poder, le dije, porque esto es una cuestión clásica en Valparaíso. Y lo otro, le dije, ustedes tienen que hundir el metro. Porque con ese metro no se puede atravesar al mar, en cualquier parte, como debería ser. Me dijo, no podemos porque cuesta $50 millones. Bueno, ¿y a Viña cuánto le costó bajarlo? Viña tuvo la capacidad de conseguir que bajaran el metro. No sé. Valparaíso no tuvo esa capacidad. Y esa es una cuestión que es bien importante considerar. Yo reclamo que si los padres franceses se hayan ido a Viña, que una muestra, el Hospital Naval se fue a Viña. Hay muchas instituciones, el Macay se fue a Viña, en fin, montones de instituciones. El Colegio Alemán se fue. El Colegio Alemán se fue a Viña, Parte claro. de la escuela italiana también se fue. Claro. También. Porque no dejaron al resto, creo. Sí. Bueno, hay hechos que muestran que Valparaíso como que perdió su norte, perdió su proyecto de ciudad y dejó que se fuera la compañía de tabaco, que se fueran Juque, que son empresas emblemáticas de esta ciudad. Yo me acuerdo pasar por Colón frente a la compañía de tabaco, tú veías actividad, hoy día ¿qué es lo que ves? Veo un edificio que está medio destruido, ¿no? Entonces, como que todo un poco así, ¿ya? Situemos un poco a nuestros auditores. Víctor Gavins, Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto porteño, nos está contando una conversación que tuvo en torno al puerto y la salida de la Plaza Victoria. Hemos reclamado persistentemente en este programa respecto del diseño portuario que se está llevando a cabo, que tapa el frente lineal de la ciudad, que es probablemente, como se dice, el filete, y en ninguna parte del mundo, digamos. Es el sentido de la ciudad. Exactamente, absolutamente. Es como Entonces, Barcelona, te digo. Lo que está ocurriendo es antinatura, en nuestra opinión, en la opinión de nuestros invitados. Y perdona que te interrumpa, el sí. otro día yo estoy haciendo un estudio sobre el ritoque, sobre la Católica, y leía cómo la Católica se paró en tiempo de la Vía Elevada y reclamó. No le dieron pelota. A Valparaíso no le dieron pelota, vulgarmente así, y se hizo tal como el MOP en Santiago quería. Aceptó un par de ideas y el resto nada. Lo mismo está ocurriendo con el puerto. El puerto se está haciendo afuera de Valparaíso, fuera de sus límites, fuera de su participación. Bueno, mira, llama la atención que durante esta semana hay algunas autoridades locales, el alcalde, entre ellos, en fin, que le brindan un respaldo al desarrollo del terminal portuario, pero sin embargo, hace algunos meses atrás escriben columnas pidiendo el soterramiento del tren. Entonces uno no puede pedir el soterramiento del tren y al mismo tiempo desarrollar el terminal 2. No, porque es absurdo, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a gastar plata? Digamos? Claro. Mejor mantengámoslo si es que se va a hacer el puerto ahí. Entonces, efectivamente, ¿hay algún problema de disociación del punto de vista del proyecto que se va? Y han ocurrido, porque tú has mencionado... Es que no hay proyecto ciudad. Eso, ¿Cuál es el proyecto ciudad para eso? Tú has mencionado
la partida de la industria, los colegios emblemáticos, el fin de este mix social tan potente que ocurría en Valparaíso. Y que daba empleo. Y daba empleo. Y sin embargo, hoy día aparecen nuevas, entre comillas, industrias que son más emergentes, que son las que compiten con esta idea del desarrollo portuario. Por ejemplo, la industria cultural, las industrias creativas, la industria del turismo, la economía del patrimonio, con todos los impactos que aquello tiene, la industria, entre comillas, la industria, el clúster universitario con 50.000 estudiantes. Es una ciudad universitaria, Valparaíso. 1 de cada 5 habitantes de Valparaíso son estudiantes de educación superior. 1 de cada 5, eso es tremendo, digamos, por el 20%. Y naturalmente la economía debiese orientarse también en torno a eso. Pero algo ocurre, ¿ya? Y además existe esta disociación como en faja, porque está el Bordecima, que tiene una realidad, la realidad de los incendios, de los microbasurales, de un abandono complejo, sobre la avenida Alemania, la meseta, el plan, el borde. Entonces hay como 5 líneas que Valparaíso tiene, y uno no ve que hay un plan complejo. Hoy día, y nos acompaña también Alexandra. Y se permiten edificios en altura, ahí arriba. Exactamente. Y nos acompaña justamente Alexandra. Ella está dirigiendo el plan de desarrollo comunal de Valparaíso, buscando reunir, y yo doy fe, doy testimonio del trabajo que hace Alexandra en la cotidianidad por Valparaíso de manera muy intensa, para intentar buscar este punto común en esta multidiversidad de visiones, pero también de intereses que ocurren en la ciudad. Y es curioso, porque es un suelo pequeño, pero inmensamente afectado por 1000 visiones, que impide quizá. ¿Cómo es el punto de partida de un plan de desarrollo comunal en el contexto, por ejemplo, lo que decía Víctor Gávez recién, de esta falta de destino que tiene Valparaíso hoy día? Sí, bueno, él tiene mucha razón, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo, obviamente, pero como un punto muy importante que tocó fue el hecho de las tomas de decisiones del proyecto Ciudad que no existe, y la toma de sus decisiones con quién se ha hecho. Las tomas de decisiones en general se toman en Santiago y no se ha consultado a la ciudadanía porteña. Nosotros queremos hacer una encuesta que abarca 1.200 encuestas, que es el doble de la proporción que se hace generalmente para un plan de desarrollo en una comuna que tiene 253.500 habitantes. Entonces, eso espero yo que ayude como herramienta, porque uno tiene que ver el lado positivo, ¿no es cierto? Tratar de buscar soluciones. Conocemos los problemas, conocemos las amenazas, pero también tenemos que tratar de buscar algunas soluciones y llegar a algún punto que nos haga salir de esta situación. Y yo creo que eso es la consulta ciudadana. En general, todas las consultas que se han hecho en los últimos años son consultas que las hacen grupos de interés, o las hace la empresa portuaria, o las hace una empresa X que tiene un fin para su propio beneficio. Pero no hay una encuesta ciudadana que le pregunte a la ciudadanía de manera clave ciertas preguntas específicas, como con una metodología que oriente a construir una respuesta conjunta de las varias preguntas que se hacen. No sé, las encuestas, uno no le va a preguntar a alguien, ¿usted quiere o no quiere un borde costero con puerto o sin puerto? ¿Le gusta esta ciudad es ciudad-puerto o puerto-ciudad? Uno lo que hace es una consulta de varias potencialidades que tendría la ciudad y cambios en la calidad de vida si es que tuviéramos un borde abierto. Uno consulta respecto a ciertos potenciales en los cerros que permitiría conectar de una manera más eficiente el sistema urbano entre los ascensores, el trole, algún medio de transporte limpio que podría existir en Valparaíso. Valparaíso tuvo un tranvía y ese tranvía ya no existe. La gracia por la cual empezó a ocurrir y un potencial que tenía y activación con el centro de la ciudad desde Placilla Curauma era que la Laguna La Luz era un lugar que daba energía para que estos tranvías existieran en la ciudad. Entonces había como una dependencia, ¿no es cierto? Entonces esa interconectividad del territorio se ha perdido. ¿Y cómo uno genera esta pregunta a la ciudadanía para que la respuesta venga de los porteños y porteñas para saber lo que ellos quieren? En el fondo? Pero esa interactividad se ha perdido, hay falta en el fondo de complejidad en la visión. No, pero hay sistemas urbanos que han evolucionado hacia otro lado, digamos. Porque si hoy día existen buses interurbanos que entran hasta el centro de la ciudad y no hay un terminal de buses que esté en el borde de la ciudad que permita conectar con la conurbación hacia el interior, bueno, ahí eso no permite que se desarrollen otros transportes más internos de la ciudad que conecten con la parte alta, y esos deberían traer energía limpia sacada de esto, por ejemplo, como se hizo antiguamente con la energía del tranque La Luz. Perfecto. Han nacido numerosas instituciones estos últimos años acá. De hecho, con Alexandra compartimos en una de ellas, que es
la Corporación Metropolítica. Y uno de los objetivos de esta corporación ha sido, en el fondo, favorecer la visibilidad de los grandes centros urbanos, los conglomerados metropolitanos, digamos. ¿Qué rol juega en ese contexto Valparaíso, con esa presencia imponente, fuerte? Leía el otro día una viñeta en el Mercurio que hace 150 años atrás el gobierno descartaba por ahora el traslado de la capital de Santiago a Valparaíso. Me reía porque Valparaíso siempre tema de 1865, la fecha. ¿Qué rol juega Valparaíso, ese gigante, en este contexto donde hoy día aparentemente el centro es Viña del Mar? Porque el centro de esta gran conurbación es Viña del Mar, es la ciudad de flujo, es la ciudad de enlace entre todas, digamos. Y Valparaíso está en una esquina y Viña del Mar está al centro. ¿Cómo se para Valparaíso en ese nuevo contexto? ¿Cuál es su nueva identidad o hacia dónde debiese avanzar en su visión? Bueno, yo creo que el puerto es un elemento importante en Valparaíso. Un puerto no solamente comercial, sino que también turístico. Y aprovecharlo. En una oportunidad hablaba, yo he hecho estudios en Antofagasta, Arica, Valdivia, Puerto Montt, en fin, una serie de lugares portuarios, digamos, o que tienen que ver con el mar o con los ríos. Y me decía, mira, el interés de los buques de turistas no es la misma ciudad, la propia ciudad, sino que son sus alrededores. En el caso de Puerto Montt, por ejemplo, llegan a Puerto Montt, toman micro y se van a ver los volcanes, o los lagos, o otra cosa. Entonces, ¿qué ofrece Valparaíso para los buques que llegan acá? ¿Que la gente vaya a Santiago? No. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Y eso es lo que tenemos que descubrir y desarrollar. Este problema es de todo Chile, ¿eh? Todas las ciudades de Chile están con el problema de Valparaíso. Todas. En los estudios que yo hice, uno se da cuenta de la debilidad regional y provinciana que tenemos en nuestro país, de la dependencia que tiene la autoridad central. Mira, si hasta hace pocos años Ile Pascua dependía de Valparaíso. ¿Cómo es posible eso? Bueno, de alguna manera todavía sigue dependiendo de Valparaíso. No, ahora depende de Santiago. Pero hay una que es peor todavía. Sí, claro, hay una vinculación, lo mismo que con Juan Fernández. Claro. Entonces, hay un tema ahí general en que se le ha quitado la fuerza a las ciudades, la fuerza que tenían, se la ha quitado por esta concentración de poder en Santiago. Y es un tema que hay que solucionar. O sea, hay una parte del problema que se soluciona fuera de Valparaíso. Pero dentro de Valparaíso hay que descubrir la manera como la gente se empodere de la ciudad. Cuando te escuchaba hablar, yo pensaba, y si hubiera, como existe en París existen los arrondissements que se llaman, y que son verdaderos municipios, que tienen su autoridad, tienen sus colegios, lo manejan. Pero es muy controlado, es muy a la vista, es muy caminable. Bueno, en Valparaíso a lo mejor los cerros podrían tener, el Cerro Alegre, el Cerro Playa Ancha, el Cerro Tanto, podrían tener su propia autoridad, su representación en la municipalidad y poder llevar los problemas al municipio, donde está la autoridad general, digamos. Autoridad que, a mi juicio, desgraciadamente, a lo largo de los años, no asumió su rol de autoridad, como asumió, por ejemplo, Lautaro Rosas, cuando estuvo a cargo de Valparaíso con los problemas que tuvo Valparaíso. Entonces, ese es un punto que yo creo que... Una muy buena idea. Bueno, clave. Hemos sostenido muchas veces acá en el programa esto de que Valparaíso, por su conformación geográfica, digamos, como está estructurado, lo lógico es que la municipalidad suba y no que la gente baje, digamos. Claro. Es más fácil, digamos. Es más simple, pero requiere una buena organización y es una muy buena idea la que entrega. Sí, tenemos que asumir la responsabilidad todos de Valparaíso, no solamente los que vienen acá, sino que el país. Porque Valparaíso es emblemático, es un lugar que la gente es una referencia. Es la única ciudad que tiene canciones. París tiene montones de canciones. Sí, claro. Esta también tiene algunas canciones. Y cantantes, ¿te fijas? Sí. Y cuando hay que hacer algo, se hace en Valparaíso. Estos encuentros que hay ahora de una niña, Benzó, creo que es el apellido, unos encuentros de intelectuales que lleven... Puerto Idea. Puerto Idea es una idea fantástica. Sí. Y surgió aquí. Bueno, esa tenemos que promoverla internacionalmente, ¿te fijas? Entonces, el puerto es el que viene a fregar todo el sistema. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y en la segunda parte creo que también es interesante que podamos abordar esta percepción santiaguina que está tan instalada sobre Valparaíso, como también eso se rompe, porque parte del problema de Valparaíso lamentablemente está en Santiago
y tiene una solución allá, y creo que también tenemos que hacernos cargo de ese problema. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos conversando con Alexandra Garín y Víctor Gavins en Piensa Valparaíso. Bien, hemos vuelto después de nuestra habitual pausa en Piensa Valparaíso. Estamos conversando con dos arquitectos, un arquitecto y un arquitecto, Alexandra Garín, directora del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, y Víctor Gavins, Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto porteño, que nos está visitando y entregándonos su mirada de la ciudad. Hemos conversado mucho en la primera parte, y uno de los temas que singularizábamos es que Santiago también es parte de nuestro problema. Hay una mirada de Valparaíso desde Santiago que es una mirada compleja, porque Víctor Gavins nos decía recién que Valparaíso es una referencia. Y efectivamente es la referencia de las canciones, como lo decía, es una referencia romántica, media poética. Nosotros sostenemos acá que Valparaíso tiene derecho a la diferencia, porque es una ciudad distinta, y es la única distinta, es patrimonio mundial, ha sido reconocido. Hay otras distintas también, ¿eh? Sí, claro, pero por supuesto, no me cabe ninguna duda. Pero hemos exigido un cierto reconocimiento a este derecho a la diferencia, que la propia UNESCO lo ha reconocido. Hay un modo de habitar, es una ciudad que está conformada de un tipo y tiene una historia particular, una ciudad innovadora que ha producido importantes adelantos para Chile. Pero algo ocurre en Santiago, que esta mirada de Valparaíso llega a ser mirada de lejos, o sea, tiene buen lejos la mirada, pero a la hora de las decisiones se imponen. Usted señaló el ejemplo de la Vía Elevada, tenemos hoy día el ejemplo del terminal portuario, y hay otros ejemplos que impiden que nos entreguen recursos, que nos entreguen competencias, que nos entreguen atribuciones y que dejen a Valparaíso definir su destino. Y ejemplos son muchos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿El problema son los porteños? ¿El problema es el clima político porteño que inhibe que ese liderazgo o Santiago no quiere soltar en el fondo la manija de las decisiones? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que nosotros no entendemos bien lo que es el tema urbano, porque el chileno hemos sido educados en una cultura más bien campestre, más que urbana. Entonces, construir la ciudad la tiene que construir todo el mundo, no solamente una autoridad determinada, pero sí tiene que haber autoridades con claridad de manera a recoger el interés que tenga la gente por construir su ciudad y apoyarlo. Valparaíso empezó con un declive con la autopista, cuando hicieron el túnel y comunicó directamente Valparaíso con Santiago. Acuérdate que en ese momento empezaron las industrias a querer irse de Valparaíso. Y bueno, y la compañía de tabaco se fue a Casablanca. Casablanca tomó una importancia grande porque podían llegar camiones sin ningún problema. Entonces, esa decisión de unir la carretera de Santiago con Valparaíso tenía más bien interés para Santiago que para Valparaíso, porque pues los santiaguinos podían venir al casino rápidamente un fin de semana por el día si querían, y los porteños no era mucho lo que iban a Santiago. Después empezaron a ir a trabajar a Santiago, que es otro tema también, porque aquí hay poco trabajo en Valparaíso, y ese es un tema que compete a la autoridad nacional. Recientemente, ayer leí en la prensa que en Isla Pascua hay una pelotera, porque los pascueses están alegando contra el gobierno que no la ha cumplido con ciertos proyectos o ideas que habían desarrollado en conjunto. Por ejemplo, el control de los turismos, etcétera, los inmigrantes, en fin. Y eso es lo que pasa aquí, pues. Y en Valdivia, con el puente Caucao, por ejemplo. Y en el norte, en que en Antofagasta no hay un hospital de primera categoría y la gente viene a Santiago. Incluso la gente de Codelco venía a Santiago en la época que yo estaba haciendo el trabajo, venía a Santiago a cuidarse. Entonces, si Antofagasta no tiene potencia de ser la ciudad del norte, no saca nada, pues, porque se va a acabar el cobre y va a desaparecer también. No tiene vida propia. Valparaíso está perdiendo la vida propia que tenía, que era el mar. Recordaba cuando tú hablabas que aquí habían clubes de remo que competían con los clubes de remo de Valdivia, aquí. A mí me tocó una vez ir a unos cursos en la Católica y había interés, mis hermanos iban a abogar. Y tú te asomabas y veías estos botes macanudos, te dice, ¿cómo en Valparaíso con este mar malo? El mar hoy a veces está, pero yo tengo casa en Tunqueno y hoy día el mar estaba una piscina, era para tirarse al agua.
Bueno, esas cosas se han perdido, lo que le da el sabor, ¿te fijas? El bote salvavidas tenía un restaurante que no sé si ustedes no lo conocieron porque son muy jóvenes. Tenía un restaurante de madera que estaba al borde, al filo del terreno natural. Y tú te sentabas en la terraza y mirabas el mar abajo. Era único. ¿No? En otra parte no podía encontrarlo, porque ahí estaba encima del mar. Bueno, construyeron un edificio atrás. No hicieron un edificio para el lugar, hicieron un edificio para el restaurante. Que agradable, simpático, buen restaurante, pero no tiene la identidad con el lugar. El antiguo lo tenía. Esa es la identidad que debemos buscar. Sí, yo quiero decir algo. Víctor habla algo muy importante, que en Chile estamos criados de una manera más rural. Bueno, yo estoy criada en el campo, entonces Claro. entiendo perfectamente esa relación. Y quizás como Valparaíso tiene esta mezcla entre rural y urbano, estos como atisbos de las problemáticas de este siglo, uno las ve primero en Valparaíso que en otras ciudades de Chile, por ese mismo conflicto que existe. Y además ¿Cierto? tiene problemas importantes con la ampliación del puerto. Siempre la ampliación del puerto ha sido un caso en Chile. Pero por otro lado, independiente de nuestra relación con el maritorio, también tenemos una relación con las partes altas de la ciudad, y por eso También, todos los claro. problemas de los incendios, etcétera. Bueno, la gente que llega a Valparaíso a buscar empleo se va para arriba. Sí. Pero además, como acá, o sea, un poco más arriba de la avenida Alemania nomás hay burros, caballos, Claro. chacra. Si en Entonces, época cuando uno ve romantican esa leche arriba del realidad, burro, pues. cuando uno ve esa realidad se da cuenta que Valparaíso es más rural de lo que uno lo ve Sí. en el centro. No, sí es cierto. Sí. Entonces, esa ruralidad se expresa de otra manera, y probablemente eso es un atisbo de lo que en un futuro cercano van a vivir además otras ciudades de Chile que tienen esta fusión rural-urbano. Claro. ¿Cierto? Ahora, yo no sé cómo han impedido que se vayan las cosas de Valparaíso, fíjate. No sé cómo las autoridades no han conversado con las empresas, con las universidades, con los colegios. Quédense aquí, hagamos algo. ¿Cómo podemos recuperar Valparaíso? ¿Cómo pueden hacer que la gente... Yo me fui a Valparaíso cuando tenía trabajo. Salí a la universidad y no encontré trabajo. Y en cambio en Santiago me ofrecieron al tiro y partí, porque quería irme a Europa, era un paso para irme. Teníamos un grupo fantástico allá, con tu tío, Eduardo Vargas, Guillermo Julián, con Ernesto Rodríguez, Fernando Rosa. Teníamos el taller 10. Armamos un grupo extraordinario. Eso tenía Valparaíso y Viña. Vivíamos en las dos ciudades, venía gente de Santiago, nos juntábamos con ellos, discutíamos. Queríamos esta ciudad. Cuando llegó el Instituto de Valparaíso, nosotros reclamamos que cómo era posible que Santiago nos impusiera profesores de Santiago. Mira, pues, ¿ya? Hasta ese punto llegaba el asunto. Llegaron tipos macanudos con una visión internacional. Hoy día es la única escuela reconocida y apreciada afuera, porque es distinta. ¿Y dónde se formó? En Valparaíso. Pues. La renovación urbana del plan, le hace Almendral en su máxima extensión, Barrio Puerto con esa pequeña extensión que ocupa, digamos, de este pequeño plan que tiene Valparaíso, es una zona de respaldo de la actividad portuaria o de la vieja actividad portuaria. La actividad portuaria actual está tecnificada, da poco empleo, mueve mucha carga, pero da poco empleo y es muy tecnológica. Y por otro lado, estas personas que llegan a Valparaíso Viña sobre todo, que son grandes receptáculos de personas que buscan alternativas de generación de ingresos, empleo informal básicamente, por eso producen las tomas, llegan a vivir en las partes altas de Viña y llegan hacia el centro de la ciudad, desarrollan un empleo informal que funciona y hay una cadena, y por eso Viña tiene esta concentración de campamentos tan importante. Y en el caso de Valparaíso pasa lo mismo, pero en la zona almendral, sobre todo más que en el Almendral que en el puerto, que es un cuadrante que está más abandonado, digamos, que tiene menos gente, en fin, está muy deshabitado. Pero en el caso del Almendral se produce una especie de círculo vicioso, donde ya no es zona de respaldo de la actividad portuaria, porque está tecnologizada, ¿verdad? Y es la zona de este empleo informal muy precarizado. ¿Cómo se ve la recuperación de este plan de Valparaíso en la mirada de ustedes? Porque si un puerto se llega a ampliar, supongamos que este es el Terminal 2, que yo no quiero que se haga en el diseño actual, sí quiero que el puerto se amplíe, pero no de esta manera. Si llega a ocupar el frente lineal de la ciudad, evidentemente que la ciudad va a tener un problema. Y la zona de respaldo natural, que es el Almendral y el barrio Puerto, deja de ser atractiva por la conexión con el mar. Y también probablemente la primera línea, que es la línea de desarrollo más turístico,
más creativo, también deja de ser atractivo cuando uno tiene un puerto Por de contenedores, supuesto. ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? Supongamos Ejemplo que- San Antonio. Claro. El ejemplo de San Antonio es bastante elocuente. ¿Cómo ven ustedes la recuperación supongamos que la empresa portuaria, las autoridades vieron la luz en algún minuto y dijeron, vamos a cambiar el diseño. Y vamos a buscar un diseño, nos vamos a San Mateo, en fin, vamos a cambiar la orientación. ¿Cómo se recupera Almendral? ¿Cómo se recupera el barrio Puerto en la mirada de ustedes? Con el Congreso Nacional se trató de hacer una iniciativa de ese tipo, pero fracasó y una lástima que hayan hecho el Congreso en Valparaíso. Fue una mentira por lo demás. Cuando la Católica construyó una sede en Curauma, yo dije, ¿por qué no lo hicieron en Almendral? Teniendo terrenos Sí. al frente maravillosos. Por ejemplo, podría ser un gran campus universitario el Almendral, hoy día, ya que tiene esa potencia, e invitar a las universidades no a construir. Hay una que está en Viña, en el camino a Santiago, otras se van a Reñaca. ¿Por qué no en el Almendral? ¿Por qué no hacemos el Almendral? ¿Por qué no vendemos el Almendral como un lugar de universidad? Esas son cuestiones que yo creo que pueden ser, u otras ideas, digamos, a las que en este momento se me ocurre a mí. A propósito de la Católica, que Sí, claro. cuando supe eso me Sí. pareció indignante. Pues. Pero esa idea, las autoridades hace 10 años trataban de incentivar ciertos temas relacionados a la ciudad universitaria. Y lo que terminó pasando fue que la mayoría de los estudiantes decidían en un minuto vivir en Viña, por lo tanto muchas universidades se instalaron en Viña. En el fondo fue una decisión por el mercado, de alguna manera. Es lo que pasa hoy día porque la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso se va a ir a Reñaca, por ejemplo. Hay ¿cierto? una gran discusión ahí. Bueno, Entonces, deben tener convenio con el Hospital Naval. Pues. cuando tú preguntas un poco respecto a qué hay que hacer en el plan de la ciudad para reincentivar o generar cierto cambio de uso o algo que genere una reactivación, básicamente más que obras específicas yo creo que son también alianzas público-privadas, porque la ciudad es un 80% privada. Entonces, cuando tú mencionas el Banco de Londres, que hoy día es, por ejemplo, hoy día es el Banco Santander, fue el Banco Sorno, el Banco Santiago y después ahora el Banco Santander, los vitrales estuvieron de las cúpulas de ese precioso edificio estuvieron abandonados durante muchos años y es una iniciativa privada la recuperación, independientemente que sea un edificio patrimonio, no tiene ningún garante desde el punto de vista del Estado para proteger ese edificio. Por un lado, ¿no es cierto? Los inmuebles de conservación histórica y los monumentos históricos. Los monumentos históricos sí, a través del Consejo de Cultura y las Artes y a través de la Subdere tienen, por ejemplo, el programa Puesta en Valor. Pero los inmuebles de conservación histórico en Valparaíso, que son muchos, no tienen ningún sistema de garantía para que el dueño tenga alguna posibilidad de recuperarlo. Y en el todo Almendral, Chile, ¿eh? Todo Chile yo lo pasa sé, eso. pero en el Almendral además hay muchos. Y yo creo que también hay otra parte que es una deuda en Valparaíso que tiene que ver con la fiscalización. Cuando tú hablas que está subutilizado el plan en el Almendral y todo este sistema que usa las calles, por ejemplo, como negocio informal, obviamente que todos esos campamentos que están arriba en la ciudad tienen que de alguna manera tener algún empleo y como bien dices tú, no hay muchos empleos en Valparaíso, el comercio informal se transforma en la única expresión que tienen esas personas de tener un trabajo rápido y seguro. Entonces por eso hay subutilización de espacio público en el plan. Por lo tanto, uno se puede dar cuenta que hay una deuda con la fiscalización. Eso por un lado, y el tema de la relación público-privada. Hay que hacer una alianza ahí con las universidades o con algunas otras empresas que atraer esas inversiones acá. Y para atraer Y con inversiones. el Estado, te digo, ¿te acuerdas que hubo una idea del Estado de hacer en Valparaíso un centro de promoción de ideas creativas, qué sé yo? Y Como que se hizo en industrias Curauma, un creativas. edificio que fue un fracaso porque El polo tecnológico. Ah, no, eso es tecnología, claro. es tecnología. En tecnología, bueno, el Almendral podría ser también una sede tecnológica. Bueno, de hecho, la razón probablemente que de la Católica de construir el núcleo de biotecnología en Curauma Fue esto. fue claro, porque hubo una promoción y una decisión del Estado, yo participé y muy activamente en eso, Sí. de crear un polo tecnológico de industria. ¿Pero se creó el polo? O sea, se construyó un edificio, se empezaron a promocionar, llegaron empresas internacionales, empezaron a forjar algunas empresas locales, perdió lamentablemente visión, en la pérdida de visión perdió decisión, y en el minuto que esto estaba volando bajo, lo tomó Santiago en el fondo, por decirlo de alguna manera, cortó el subsidio, cortó el interés, y
enfocaron en Santiago toda la recepción de iniciativas tecnológicas, sobre todo internacionales. Sí. Entonces, de nuevo Santiago la hizo, digamos, y volvió a concentrar. Bueno, Santiago la hizo en el barrio universitario de la Universidad Diego Portales y otras en el República, centro Barrio de Santiago, República. claro. que lo renovaron. Lógico. Bueno, eso te digo yo, eso es un poco lo que es el Almendral. Sí, ¿se puede hacer algo Tal así? vez más elegante lo de Santiago que el Almendral, porque eran casas buenas todas. Pero yo creo que hay un problema de poder político finalmente y también de capacidad financiera. El municipio de Valparaíso tiene recursos para sostenerse medio año. Y Deben el ser resto- muy bajos los recursos. Muy bajo, pero son muy bajos, muy bajos. No tiene, por ejemplo, los ingresos que tiene Viña del Mar producto de la Casino. concesión del casino, que le permite generar un delta que hoy día en mi opinión, no lo está alcanzando, porque la demanda sobre la ciudad está tan fuerte ya que no alcanza para reparar calles. En fin, hay Claro. toda una polémica hoy día que abrió Agustín Esquella hace algunos días atrás con una carta criticando la gestión de la ciudad. Sí, supe esa carta. Entonces, bueno, hoy hay una entrevista a la alcaldesa que se defiende eso. En fin, y está bien eso, porque eso muestra que hay una, entre comillas, una democracia local viva que permite este debate y este diálogo y los acuerdos, que esta suerte como, entre comillas, de sana élite que tiene Viña del Mar, donde distintos sectores tienen gente que piensa de todos los colores políticos y son capaces de confrontarse y también de buscar soluciones. En el caso de Valparaíso hay un déficit, justamente quizás por cómo partía esta entrevista. Se han ido colegios, se han ido familias que originalmente estaban acá, se perdió este mix. Entonces hay un déficit, entre comillas, de élite que hay que recomponer en la ciudad para poder tener capacidad y poder negociador también frente a esto que hablábamos, a este poder santiaguino. Porque si la plata no te alcanza para poder administrar la ciudad, te dura 6 meses, y los 6 meses restantes hay que buscar fórmulas en el fondo de la antigua y conocida bicicleta para poder llegar al fin de año. O sea, pensar en un gran proyecto de desarrollo urbano, de transformación de la ciudad, es algo complejo en ese sentido. Claro que sí. Se requiere ayuda aparentemente externa. De ahí quizás esta ayuda santiaguina o esta visión. Pero cuando tú dices eso, disculpa, también tiene que ver y le echamos la culpa a ciertas decisiones que se toman en un minuto. Pero eso está relacionado con la inflexión de poderes políticos, porque Sí, claro. cuando cambia el lado político de turno, llámese el que sea, no hay una política de largo plazo detrás que permita que eso que esté seguro que va a ocurrir eso. Entonces también la inversión privada tiene cierta... no sabe si realmente eso va a tener continuidad, entonces tampoco tiene seguridad y por lo tanto no invierte. Muchos empresarios han llegado, no sé, a nuestra oficina o donde trabajaba yo antes en la Subdere, a consultarnos realmente si vamos a ejecutar tal o cual obra pública para saber si ellos van a poder invertir. Entonces, claro, uno la asegura en función del gobierno que está de turno y el tejimaneje del minuto, pero eso en los próximos 4 años tú no sabes si va a seguir siendo así. Entonces, en ese minuto, cuando se corta el polo tecnológico, el tema de ciudad universitaria, el desarrollo del borde costero con la avenida Altamirano, el paseo Wheelwright, y esa continuidad, la posibilidad de tener una ciclovía que conecte con Viña, etcétera, es porque no hay políticas de largo plazo. Y para eso sí debería haber cierta planificación de fondo que te lo permita. En este caso, no sé, yo tengo mucha fe en el plan de desarrollo de la comuna, pero es porque estoy trabajando ahí. Y le veo las posibilidades. Por lo menos nosotros planteamos en él un horizonte a 8 años que permita pasar los gobiernos de turno y que haya cierta obligatoriedad. Y en ese sentido el Estado central ha puesto ciertos incentivos para dar algunos bonos o beneficios a ciertas ciudades que tienen estos instrumentos de planificación al día que te permitan acceder a ciertos recursos o préstamo estatal, si es que esa es tu situación, si tú tienes un buen plan y más o menos una caja o flujo de caja, ingreso, egreso más o menos bien, te prestan ciertos recursos. Entonces yo tengo fe que eso puede ocurrir si tú tienes una buena planificación y una medición de esos indicadores año a año o evidenciar las cosas que uno puede hacer bien. Pero el Estado no le ha entregado recursos a Valparaíso ahora, porque a otras regiones sí le está entregando. Lo que pasa es que los recursos a Valparaíso son focalizados en este caso en el incendio, por ejemplo. Entonces pero el incendio eso no tiene tiene nada que ver un eso. fondo exclusivo para eso. Entonces toda la energía se va en un foco, en un territorial, No, pero en un eso polígono ubicado en un espacio de la ciudad. No puede ser así, pues. Bueno, yo creo que parte del problema es ese. O sea, hay una glosa patrimonial pequeña de 2.500 millones que está instalada en la ley de presupuesto. Pero eso Puede es para ser todos los sitios patrimonio de Sí, Chile. Sí, pero lo único que es ciudad es Valparaíso, por lo tanto, uno puede decir de toda esa,
de esa cantidad uno podría tomar cierta, pero es una cantidad mínima. Pero esa es la vía. Yo siempre he pensado que esa glosa patrimonial que ya está instalada en la ley de presupuesto es donde el Estado de Chile debiese establecer su compromiso. Y eso no pueden ser 2.000 o 3.000 o 5.000, tienen que ser 50.000 millones de pesos al año, por lo menos, o 100.000 millones de pesos, para poder hacer obras de recuperación de envergadura. Porque si no hay cambio de tendencia, nadie corre los cercos, no cambian las posiciones y nadie vuelve a ir al paraíso, que es lo que se requiere. Exactamente. Es otra... Para generar, claro, una inflexión, porque los últimos 50 años que no has invertido hay que revertir esa situación y llegar, cada día que tú no inviertes significa que crece el deterioro. Exactamente, y ahí tenemos un problema que es muy severo. Es porque no nos importa tanto la ciudad, pues. Así parece. Estamos en la parte final, así que les queremos ofrecer la palabra para que puedan hacer alguna reflexión final esperanzadora en el contexto de esta Bienal de Arquitectura que se llama El Valparaíso, que queremos, que esperamos que logre irradiar en este mundo de los urbanistas y de los arquitectos, y que logre también irradiar hacia el mundo de los tomadores de decisiones para que Valparaíso pueda estar efectivamente al centro. Víctor, ofrecemos la palabra. Bueno, yo tengo mucha esperanza y espero y deseo que como resultado de esta Bienal haya una renovación de la visión de la autoridad urbana chilena, en este caso sobre Valparaíso, pero las otras ciudades también requieren eso, de manera que podamos empezar a vivir mejor todos, los que tienen plata y los que no tienen plata. Que podamos encontrar trabajo en nuestras ciudades y no tengamos que necesidad de emigrar tanta gente como ha sido el caso de Valparaíso. O gente que viene migra a Valparaíso porque sabe que aquí lo van a apoyar, aunque no tenga trabajo. O que no pase lo del puerto, que ya tenemos el ejemplo de San Antonio, no volvamos a repetirlo en Valparaíso. Se necesita un puerto grande y Valparaíso no tiene cabida, háganlo en otro lugar. Si Valparaíso puede seguir viviendo con el tráfico turístico que tiene. A mí me preocupa, fíjate, porque en 1995 fui presidente de la Bienal, de la 10ª Bienal de Arquitectura, y el lema fue, hacia el año 2000, ¿cuál ciudad queremos? Estamos en el 2015, han pasado 15 años, y todavía no sabemos qué ciudad queremos para Santiago, Valparaíso, Valdivia, Arica, Antofagasta, ninguna ciudad de Chile. ¿Tú te imaginas que la región de Valparaíso incluya de la cordillera al mar? No tiene nada que ver, porque los intereses del mar son totalmente distintos a los intereses de la cordillera. Entonces, si tenemos una división nacional de esa naturaleza, obviamente, pues que no, en la región de Valparaíso, cuando se habla del puerto, de Quillota para allá, se mueren de la risa nomás, pues, porque ellos están preocupados de otra cuestión, ¿te fijas? Entonces, hay temas, te digo, que no se han abordado y que nos tienen liquidados. Leí en la mañana en el diario que afuera de la radio decía que una firma canadiense ofrece hacer una industria con el material, con la basura, digamos. Para transformar la energía eléctrica. ¿Por qué tiene que ir un canadiense a proponernos eso? ¿Por qué en Chile a nadie se le ocurre hacer una industria? Esa es la falta que tenemos, falta de empeño, de visión, de creatividad, digamos. O muchas veces de respaldo, porque estas ideas a veces están ya instaladas, pero no encuentran dónde caer. Y eso también es... Con todo el potencial, hay un potencial creativo universitario que lo hemos señalado acá, claro, muy potente. Pero mira, un dato antes de ofrecer la palabra a Alexandra y cerrar. Justamente a propósito del tema del polo tecnológico, 1 de cada 4 ingenieros egresados en Chile estudia en Valparaíso, en universidades de buena calidad, Santa María, la Católica, etcétera. Más del 95% se va a Santiago. Sí. Y se va a Santiago a cumplir funciones en cadenas productivas que ya están instaladas. No a emprender. Y no se quedan acá emprendiendo en Valparaíso porque no hay ambiente emprendedor que los apoyen, que los respalden. Hay hoy día de nuevo algunos atisbos, pero hay que ponerle energía política muy fuerte para que eso tome vuelo y ocurran estas cosas y aparezcan estas iniciativas de energía y otras que no me cae ninguna duda que está la creatividad para eso, pero a veces no están los ambientes para que se pueda dinamizar. Oye, yo espero que después de la Bienal el puerto reconsidere y el Ministerio de Obras Públicas y todos los ministerios y la presidenta reconsideren el tema del puerto, la ampliación del puerto. Tiene otras soluciones, no esta que es brutal, porque simplemente liquida la ciudad y que también empecemos a mirar Chile como un país en el cual se pueden hacer iniciativas distintas, nuevas, novedosas, que a lo mejor las podemos sacar de experiencia de otros países o podemos inventarlas nosotros,
pero que somos un país potente, que podemos ser mucho mejor de lo que somos ahora. Sin lugar a dudas. Alexandra, una palabra para el cierre. Nada, para terminar nomás, agradecer la invitación. Ojalá que nos veamos de nuevo este año en otro proceso del plan de desarrollo de la comuna. Yo creo que vamos a tener varias oportunidades, sobre todo cuando visitemos los cerros, a las personas, y que básicamente son los que nos van a ayudar a construir esta nueva visión de Valparaíso para los próximos 8 años. Una visión que esperamos que tenga no solo una imagen objetivo para el conjunto de la ciudad, sino que una para cada uno de sus cerros, porque así como la ciudad tiene una identidad y está buscando su vocación, también cada uno de los cerros tiene algo que expresar. Es algo que se ha tratado de hacer a través de carnavales o expresiones ciudadanas, culturales en los cerros, y yo creo que hoy día hay que vincular más la cultura con el medio ambiente, la cultura con el respeto a nuestro entorno, que creo que algo en Valparaíso tenemos que concientizar eso, para que entre todos los ciudadanos nos hagamos que una ciudad con mejor calidad de vida el próximo año. Muy bien, pues. Queremos agradecerle a Alexandra Garín, a Víctor Gavins, ambos arquitectos que han estado con nosotros y que han reflexionado sobre Valparaíso, que tanto nos ocupa y nos preocupa cada día. Y que tanto queremos. Y que tanto queremos, sin lugar a dudas. Les queremos agradecer también a nuestros auditores, que puedan pasar un gran fin de semana y nos veremos. Y que vayan a la Bienal hoy. Y que vayan a la Bienal de Arquitectura, porque está ahí en el Parque Cultural Excárcel. El día de Valparaíso es para pasar el aviso, el día que está dedicado a Valparaíso es el 24. El día viernes 24 de abril, ahí pueden escuchar interesantes exposiciones. Hay 2 concursos bien entretenidos también hoy, el del ascensor y el cerro. Y el otro es de los estudiantes. Con las palabras de Víctor Gavins, de fondo agradecemos la presencia. ¿El MOP? ¿Decís tú el de los estudiantes del MOP? No, estudiantes de Buen Escuela de fin de Arquitectura. Ah.